Mitch, ¿qué onda? ¿Qué haces? Hola Julián, pues como ya anda bajando el semáforo, estoy planeando a dónde ir de viaje cuando ya se pueda. Aprovecha tú que puedes. ¿Y a dónde estás pensando ir? Fíjate que quisiera regresar a Tulum. Ya alguna vez fui y me encantó. Me acuerdo que caminábamos por una veredita a un cenote rodeado de vegetación donde generalmente no había nadie. Un paraíso. Pues no quiero ser un aguafiestas, pero Tulum ya cambió. Ya hay más de 400 hoteles tipo boutique. Y eso que no permiten construir como en otros sitios turísticos, hoteles de cientos de cuartos, algunos con supers, restaurantes, salas de cine, bares o antros. No es cierto, como mini ciudades. Así es, y lo malo es que muchos de estos desarrollos turísticos de playa se construyen en lo que fueron humedales, palabra mágica que nos lleva al 5x5 de hoy. Humedales. Entonces, los humedales son los sitios con niveles de humedad muy altos, ¿cierto? Húmedo, humedal. Recuerda que soy bióloga, Julián. Uy, perdón, bióloga. Veamos entonces qué son los humedales. ¿Qué son los humedales? Los humedales son tierras de transición entre ecosistemas acuáticos y terrestres, o extensiones de tierra cubiertas por agua de manera temporal o permanente. México cuenta con cerca de 6,000 humedales. Y los estados con mayor superficie de humedales son Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Sinaloa. Y contrario a lo que mucha gente podría pensar, los humedales pueden encontrarse en la costa o alejados de ella. Hay humedales temporales o permanentes, de agua dulce, salina e hipersalina. Cuando interactúan con el mar, la salinidad constituye un fuerte factor limitante al tipo de vegetación que pueda darse. Imagínate, hay árboles como los mangles que crecen en agua mucho más salada que el mar, lo que mataría a cualquier otra especie. Existen también humedales artificiales, como estanques donde se cultivan peces, arrozales y salinas. Varias de nuestras culturas prehispánicas se asentaron cerca de humedales gracias al acceso de agua que les representaba, como los olmecas en Veracruz y Tabasco o los mexicas, que construyeron su ciudad sobre un lago y su agricultura estuvo ligada a humedales. De hecho, aún podemos observar esto en Xochimilco, donde todavía se cultiva en chinampas. Los humedales son de los sitios más hermosos del planeta y México tiene varios miles. ¡Qué privilegio! Así es, solo que los privilegios también implican muchas responsabilidades. Así es. Humedales y sus habitantes. Los humedales son sitio de anidación de una enorme diversidad de aves, como la bellísima espátula rosada, el martín pescador, halcones, gavilanes, águilas, carpinteros y colibríes. Algunas de estas aves son residentes, es decir, viven todo el año en el humedal, o migratorias, como algunas especies de garzas y patos que viajan desde Canadá y Estados Unidos hasta la península de Yucatán, o incluso más abajo en el continente. También los habitan una enorme diversidad de mamíferos, entre los que cabe destacar a los manatíes, tapires y nutrias de río, que lamentablemente quedan muy pocos. 5 diferentes especies de felinos: jaguar, puma, ocelote, tigrillo y jaguarundi. Varias especies de monos, 2 especies de venados, una endémica y un mapache, que solo se encuentra en los humedales de Cozumel. Y no podemos dejar fuera a los reptiles, que van desde el imponente cocodrilo americano hasta el igual de imponente nauyaca real. Y muy diversas especies de lagartijas, lagartos, iguanas y diferentes especies de tortuga de agua dulce y salada. Está con nosotros el biólogo Enrique Dune, experto en manejo integral de zonas costeras desde hace más de 30 años. ¿Qué tal, Michelle? ¿Qué tal, Julián? Enrique, ¿cuál es la importancia de nuestros humedales, en especial con relación a las especies que en ellos viven? El mangle típico que todos ubican como mangle, el mangle rojo, con los zancos grandes, las raíces muy típicas, está en todo el mundo. Y el tipo de ecosistema que forman, de hecho, ha sido muy exitoso y es muy importante para todo el resto del ecosistema, porque hoy día queda claro que ese ecosistema que durante mucho tiempo fue considerado deleznable porque la madera no servía, porque huele mal, porque es criadero de mosquitos y serpientes,
de pronto se dan cuenta que tiene un papel importantísimo porque de hecho es el criadero de una enorme cantidad de especies, desde pequeños crustáceos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todo el mundo tiene criaderos en esa zona. Sí, de aves, la diversidad que existe de aves es realmente impresionante. Es decir, calculamos que haya más de 500 especies de aves en lo que es la península de Yucatán, y si comparan eso con todo Canadá, tiene más o menos el mismo número de especies, siendo que Canadá es más de 250 veces más grande. Uno de los más importantes por tamaño y por la flora y fauna que ahí habita se localiza en el Golfo de México. Se trata de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla. Es el mayor de los humedales de Norteamérica. Abarca 300,000 hectáreas en varios municipios de Tabasco y Campeche. Dentro de Centla hay 19 sitios arqueológicos. Uno de los más importantes es Potonchán, capital del señorío de Tabasco, una población maya chontal tomada y destruida por Cortés en 1519, donde fundó la villa de Santa María de la Victoria. Hoy en día, dentro de la reserva existen poblaciones mayas chontales que junto con los demás pobladores suman cerca de 20,000 habitantes. Y es una reserva de la biosfera, así como un sitio Ramsar que se encuentra bajo la protección de la CONAM. ¿Sitio Ramsar? ¿Qué es eso? Calma, ahora vamos a eso. Otro humedal importante es Marismas Nacionales. Este está en la otra costa, en la del Pacífico, al norte de Nayarit, y cuenta con 133,000 hectáreas, de las cuales 66,000 son de mangles. El 20% de los mangles de México se encuentra aquí, donde desemboca el río Santiago, el San Pedro y 5 ríos más pequeños que se mezclan con agua salada del mar, formando lagunas salobres, bosques de mangle, pantanos, deltas y marismas. Marismas Nacionales fue declarada Reserva de la Biosfera en 2010 y es sitio Ramsar. ¿Sitio Ramsar? ¿Ya me dices qué es eso, por favor? ¡No desesperes! ¡Ya vamos para allá, Julián! Nuestro tercer ejemplo de humedal es el del Valle de Cuatro Ciénegas, considerado uno de los humedales continentales más destacados en nuestro país. Se encuentra en el desierto coahuilense y está rodeado de altas cadenas montañosas. Es de clima extremo. De día casi nunca llueve y puede alcanzar más de 40 grados centígrados. Y de noche a menos de 0 grados. ¿Un humedal dentro de un desierto semiárido, donde casi nunca llueve y hace un calor horrible? ¿Cómo es eso? Sí, es como un oasis. Se encuentra en un valle y cuenta con centenares de pozas alimentadas por manantiales que se comunican por ríos subterráneos a enormes profundidades. El agua que escurre de las montañas al valle es otra forma en que las pozas se alimentan. Hay también pantanos, ríos y canales con aguas ricas en minerales, pero pobres en nutrientes. Se calcula que más de 1,000 especies habitan ahí. 77 son exclusivas de la región o endémicas, 23 son plantas y 54 animales, en especial moluscos, crustáceos y peces. De hecho, es la zona con más especies endémicas de Norteamérica. Y hay algo increíble en esta zona. En las pozas se encuentran microorganismos que habitaban en la Tierra hace aproximadamente 3.800 millones de años, que forman estructuras llamadas estromatolitos. En el año de 1994, el gobierno federal declaró a Cuatro Ciénegas como área natural protegida, pero a pesar de esto, en el año 2000 comenzó a extraerse agua de lugares circundantes para regar diferentes cultivos, trayendo como consecuencia una disminución en los niveles de agua y algunos de los pozos se han secado. A petición de un grupo de científicos dirigidos por Valeria Sousa, investigadora de la UNAM, se paró la extracción, pero en poco tiempo los agricultores volvieron a regar con esa agua. La labor de investigación de la doctora Valeria nos ha servido para conocer todos los beneficios que obtenemos de los humedales. Beneficios. Uno de los beneficios es que los humedales costeros aportan nutrientes a las lagunas y forman refugios donde nacen y se desarrollan muchas especies de peces y crustáceos, es decir, funcionan como guarderías. Se calcula que el 70% de las especies que viven en el mar nacen en un manglar y son refugio de una enorme cantidad de vida silvestre. Son sumideros importantes de carbono, responsable del calentamiento global, y son productores del oxígeno que respiramos. Ya con eso tendríamos que estar eternamente agradecidos con nuestros humedales.
Y por su capa forestal, es una importante barrera o escudo protector contra huracanes, tormentas y mareas. Son enormes almacenes de agua dulce y de producción de alimentos, y sitios recreativos y de investigación. Pero por alguna razón no existe una conciencia clara de su valor ni del peligro en el que se encuentran. Las amenazas. De los más de 6.000 humedales que tiene México, 142 de ellos son sitios Ramsar, el segundo a nivel mundial tras los 170 del Reino Unido. Otra vez con eso de los sitios Ramsar, ya dime qué onda con eso. Ya casi, Julián, pero México ha perdido cerca del 62% de sus humedales. Y una amenaza es que los habitantes que viven río arriba no tengan noción de todo lo que vierten en sus ríos, como aguas negras, fertilizantes y herbicidas. Todo esto está destruyendo los ecosistemas y la forma de vida de los pobladores que viven río abajo. Otra es la introducción de especies exóticas o no nativas de flora y fauna, ya sea de manera accidental o deliberada, como por ejemplo los peces conocidos como plecos, limpiapeceras o pez diablo, que al ser una especie introducida no tienen depredadores naturales y en la región del sureste se ha reproducido de manera descontrolada, que ya casi es imposible de erradicar. Pero el mayor peligro de los humedales es su destrucción directa para darles otro uso, como campos para cultivos y ganadería, que ha ocasionado la tala y quema de la vegetación, el drenaje y relleno de humedales. El aumento de la urbanización está produciendo un incremento en la generación de aguas contaminadas en los hoteles y casas que frecuentemente acaban en los ríos. Y como cereza del pastel, tenemos que enfrentar los efectos del cambio climático, como un aumento de huracanes, tormentas, inundaciones y largos periodos de sequías. Muchas de las plantas y de los animales de los humedales están en situación de crisis, con una cuarta parte de estas especies en peligro de extinción. Enrique, ¿qué efecto ha tenido el cambio climático en los humedales y qué efecto se prevé tendrá en un futuro? Mira, cada vez me parece más peligrosa o cuestionable la tendencia a hablar del cambio climático como si fuera algo externo a nosotros que viene y hay que prepararnos para los cambios que va a provocar. Es decir, de hecho, en concreto, es un fenómeno que viene y sí tenemos que prepararnos, pero que eso no nos distraiga del hecho de que en realidad el impacto en los manglares y en casi todos los ecosistemas no es por lo pronto el cambio climático, sino el cambio de uso del suelo. Si los manglares en este momento no están en peligro por un cambio climático, sino porque se les destruye constantemente para desarrollos de vivienda, para desarrollos agropecuarios, para complejos turísticos. Y claro, al talar todo ese manglar, todo ese cambio contribuye al calentamiento global y al cambio climático y entramos en un círculo vicioso que tenemos que parar. Y desde el punto de vista del mangle en particular, pero en realidad podemos generalizarlo a muchas otras cosas, en el caso del mangle es muy importante de entrada detener, o sea, no se puede talar más mangle, punto. En México tenemos una ley que prohíbe por completo cualquier cambio de uso del suelo con manglar hace muchos años y sigue talándose igualito, porque el balance de fuerzas siempre favorece a los millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es detener la destrucción del manglar y procurar la restauración de los que se destruyeron para recuperar todos esos servicios ambientales sin los cuales se deteriora todo el ecosistema, lo cual acaba desde luego en cambio climático y calentamiento global. Estamos a tiempo. El 2 de febrero de 1971, en la ciudad de Ramsar, Irán, se firmó un tratado internacional, la Convención Ramsar, relacionada con la protección de humedales de importancia internacional, específicamente como hábitat de aves acuáticas. ¡Ah! Por fin, el famoso Ramsar. Y en México, la Convención Ramsar entró en vigor en 1986. Desde entonces, los acuerdos y compromisos aprobados deben considerarse como una ley y su cumplimiento es responsabilidad del Estado, claro, pero también de todos nosotros. En nuestro país, la autoridad administrativa de la Convención Ramsar es la Semarnat y el coordinador nacional es la CONAM.
El primer sitio Ramsar en México fue la reserva de la biosfera Ría Lagartos, en el litoral norte de la península de Yucatán, que es donde se reproducen los flamencos rosados. El reto de formar parte de esta convención es apostar por un desarrollo sustentable para los humedales. La idea de que un proyecto manda sobre el ambiente tiene que cambiar. Ya es hora de que la importancia biológica de un sitio se tome en cuenta antes de aprobar un proyecto. Y tú sabes muchísimo de esto, Julián. Así es, debemos instrumentar programas de desarrollo sustentable como verdaderas alternativas económicas para las personas que viven en los manglares, dando prioridad a los temas ambientales. Es casi imposible conservar la naturaleza sin el apoyo de la sociedad, empezando por las personas que los habitan. Enrique, ¿cuál es la importancia de los pobladores de los humedales pensando en su conservación? Mira, los pobladores de los humedales son como los pobladores de cualquier ecosistema, digamos, que todavía persiste, desde luego. Los pobladores son siempre los que tienen el conocimiento y probablemente han vivido de los recursos naturales de ese ecosistema durante generaciones. En el caso de los manglares no es la excepción. Definitivamente es la gente que los conoce a detalle, de la flora, la fauna, conoce sus ciclos. Es la que más fácilmente se puede convencer, capacitar y beneficiar con un manejo bien hecho de estos ecosistemas. Pero vuelvo a lo que decía hace un momento. Resulta que el problema no es otro que la destrucción total del manglar. Y esa misma destrucción del manglar por desarrollos agropecuarios y por desarrollos turísticos también es la que desplaza a la población local. Y los desplaza completamente porque un buen pescador o una buena curandera que usa hierbas que conocen ellos, no fácilmente va a pasar a ser barman y de hecho no ha sucedido. O sea, todo el desarrollo de Cancún, Tulum, ha impactado muy fuertemente a los manglares de toda esa zona. Y la población humana y la población de jaguares y la población de todos se ha ido para atrás. Bueno, ido para atrás, de hecho, es el eufemismo. Esa es la cuestión con la población. Hay que integrarlos de una manera que realmente pretende integrarlos. No simplemente dar un discurso de que habría que hacerlo, sino en realidad es la mejor manera de hacerlo. Y hay muchas experiencias, afortunadamente, de cómo sí se ha integrado a la población en proyectos de conservación, pero que al mismo tiempo les permita vivir de ellos dignamente. La falta de conocimiento sobre estos ecosistemas hacen que sean uno de los ambientes más amenazados de nuestro país. Pero antes de seguir adelante, en este 5x5 ha llegado el momento de hacer un corte. Humedales y cultura. Estamos de regreso y ahora ingresaremos a la sección pantanosa de humedales y cultura. El ladrón de orquídeas. Y ya que hablas de ingresar a pantanosos terrenos, recuerdo haber leído un gran libro llamado El ladrón de orquídeas, de la autora Susan Orlean, donde un ladrón de orquídeas, claro, ¿no?, se obsesiona con estas bellas flores y es acusado junto con 3 indios seminolas de robar especies protegidas en los pantanos de Florida, algo que nadie deberíamos hacer. Esto da pie a una gran historia que incluso fue adaptada al cine, donde el protagonista fue Nicolas Cage. El pantano de las mariposas. Otro gran libro que te recomiendo leer es el del Pantano de las Mariposas de Federico Axat, una novela de suspenso al estilo de Stephen King, donde un par de amigos se enamoran de una niña que los llevará a transitar juntos el paso de la niñez a la adolescencia, todo en un lugar donde varias desapariciones de personas suceden cada año. Humedales y pintura. Y si queremos sumergirnos en terrenosos pantanosos impresionistas, qué mejor que buscar, observar y disfrutar de la serie de pinturas de pantanos y lilas acuáticas de Monet. Busquen esta serie sobre plantas acuáticas, los cuadros de ninfeas y nenúfares por internet y disfruten de la belleza de los pantanos, del arte y de la vida. Grandes pensadores. ¿Y qué tal si recordamos grandes frases que tristemente aplican a la fecha, como esta de Thomas Mann, Premio Nobel de Literatura? La corrupción es como un pantano,
De ella se puede esperar todo. O esta otra de Víctor Hugo: el agua que no corre hace un pantano, la mente que no trabaja hace un tonto. Cumpleaños de los humedales. ¿Te acuerdas que andabas muy ansioso por saber qué era Sitios Ramsar? Claro que me acuerdo. Es donde se firmó un tratado internacional, en Irán, la Convención Ramsar, relacionada con la protección de humedales. ¡Excelente! ¡Qué buena memoria! Pues en el futuro, acuérdate que este tratado se firmó el 2 de febrero, por lo que en esta fecha se celebra el Día Mundial de los Humedales. No olvidemos festejarlo. Y para no hacer pantanos, pasemos ahora a revisar la influencia que han tenido los humedales en el cine. Humedales y cine. Por mucho tiempo se pensaba que los humedales no tenían ninguna utilidad. No se podía vivir ni cultivar en ellos. Y como hemos visto, su importancia es fundamental para el medio ambiente. En este 5x5 tenemos los pantanos vistos en el cine y la televisión. A cosa del pantano. Los pantanos siempre han producido terror y pesadillas, pues se conocían poco y mal. No es gratuito que un gran clásico del terror haya surgido en torno a la cuenca Achafalaya en los pantanos de Luisiana. Se trata de la historieta La Cosa del Pantano de DC Comics, creada por el guionista Len Wein y el dibujante Bernie Wrightson. Su mejor época fue escrita por Alan Moore. Se trata de un ser humano planta que es guardián del pantano y que no tiene reparos en asesinar a sus agresores. En 2019, HBO produjo una miniserie de 10 episodios que captura las atmósferas y la belleza de los pantanos de Luisiana, una cuenca que hoy día está en grave riesgo de desaparecer. Los semínolas. Siempre ha habido protectores de los humedales, y en uno floreció la cultura seminola. Esta etnia, como tantas otras de los Estados Unidos, fue despojada de sus tierras y desalojada de la Florida, pero durante años defendieron su lugar en los pantanos. Esto se refleja en el western clásico de Raoul Walsh, Tambores Lejanos, que narra el desalojo de los indios seminola y su resistencia. En la escena final, el capitán Quincy Wyatt, interpretado por Cary Grant, se enfrenta al jefe seminola Ocala, interpretado por Larry Harper. El enfrentamiento es por la residencia en los pantanos. Por supuesto, como ocurría en los western clásicos, gana el vaquero y pierde la biodiversidad. Humedales y reflexión. Un gran documental que es indispensable ver es el de Reflexión, que trata sobre la importancia de conservar Xochimilco, sobre las problemáticas que presenta y sobre algunas posibles soluciones. Este trabajo nos recuerda que existe un humedal dentro de la Ciudad de México que poco sabemos que existía y de su importancia. Otro trabajo que nos lleva a la reflexión es el documental El Manatí del Caribe, una producción de Canal 22 dirigido por Marta Dune y Miguel Camacho Figueroa. Un documento que nos muestra los esfuerzos por conservar al manatí, una especie en peligro de extinción. Los cocodrilos. El animal emblemático de los humedales del mundo es por supuesto el cocodrilo, y este ha tenido innumerables homenajes en el cine y la televisión. En Alligator o Terror bajo la ciudad, un cocodrilo que es arrojado al desagüe en la ciudad de Chicago crece desproporcionalmente por los esteroides arrojados al desagüe y se come a varios vecinos. Pero no siempre los cocodrilos han sido motivo de pesadillas. En la película Cocodrilo Dundee, un australiano conquista con su corazón la ciudad de Nueva York. No es gratuito que sea australiano, pues el continente de Oceanía tiene más de 80 millones de hectáreas de humedales. Años después, otro australiano, Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, que operaba en los humedales de Queensland, iba a conquistar las pantallas de televisión de todo el mundo. El ganado cocodrilesco. En México ya no tememos a los cocodrilos. Ahora los criamos en granjas en varios estados del país donde haya humedales. El cocodrilo es un ganado muy exitoso, cuyo aprovechamiento es del 100%, ya que se considera muy valiosa su piel y su carne. Como hemos visto en este programa, en México hay cerca de 142 sitios Ramsar. Y por supuesto, nuestros humedales han sido objeto de diversos documentales de la televisión pública, educativa y cultural. Actualmente se puede ver en la plataforma de cine en línea de la Filmoteca de la UNAM el documental Pantanos de Centla de Jaime Ruiz, que describe la importancia ambiental de fauna y flora de este ecosistema fundamental para el país.
Para sumergirnos en estos humedales del programa de hoy, contamos con la presencia del biólogo Enrique Dune y ha llegado el momento de adentrarnos un poco en su vida y conocerlo mejor. ¿Cómo es un día en el trabajo de campo? Bueno, el trabajo de campo, y podemos hablar de los manglares, aunque otra vez repito, prácticamente podemos hablar de cualquier ecosistema y cualquier biólogo trabajando en campo. Normalmente tienes que empezar mucho antes de que salga el sol. O sea, eso es fundamental porque quieras ver lo que quieras ver. Bueno, si estamos hablando de fauna, como es el caso, tiene que ser antes de que salga el sol, colocado en un buen lugar para observar y después dejar correr la película conforme vaya saliendo el sol, ¿no? Y después hacer un recorrido, pero es fundamental estar en ese momento, desde la madrugada. Entonces, un día normal sería dormir, de hecho, en el campo la noche anterior, moverse poco después de las 2, 3 de la mañana a un lugar, descansar ahí y empezar justo antes de la salida del sol. ¿De dónde le nació el gusto por estudiar a los humedales? Bah, quién sabe, hace mucho tiempo, pero muy probablemente está vinculado con el tema de los cocodrilos. Yo me he dedicado toda la vida a trabajar directamente y de pronto indirectamente, pero siempre interesado en el tema de los cocodrilos. Y hablando de conservación de cocodrilos, me quedó claro que el problema no era trabajar con los cocodrilos directamente, aunque desde luego sí hay que hacerlo y sí lo he hecho. He sido responsable de más de un criadero de cocodrilos, pero en el fondo el problema es la conservación del ecosistema. Y la conservación del ecosistema del cocodrilo me llevó al manejo integral de zonas costeras, específicamente a los manglares. ¿Cuál es su momento favorito del día? Pues sobre todo en campo, mi momento favorito sería cuando muy en la madrugada, ya alerta y ya en algún lugar específico para empezar a trabajar. Siendo todavía muy de noche, hay muy poco movimiento, muy pocos ruidos, pero justo antes de que salga el sol, de hecho antes de que uno perciba que ya empieza a haber cierta claridad, todavía no hay eso, y de pronto la selva cobra vida prácticamente de golpe. Empieza todo el mundo a llamarse, a moverse, a corretear, de hecho acaba siendo un griterío que de alguna manera anuncia que ahí viene ya la luz, ¿no? Y de ahí en adelante empiezan ya las observaciones. ¿Tiene alguna actividad preferida fuera del trabajo? Bueno, eso obviamente va cambiando con la vida, pero en este momento de pandemia, una actividad favorita a la que me estoy dedicando con muchas ganas es a reencontrar a gente a la que había dejado, de la que me había alejado, pues, por razones de distancia física, viviendo en lugares distintos. Pero de pronto eso ya no importa. Y todo el mundo se está conectando independientemente de dónde está encerrado en su casa. Entonces eso ha propiciado muchas cosas y entre ellas reconectar a gente con la que hicimos muchas cosas que de pronto ahí siguen trabajando. La mayoría al menos. ¿Libro, película y artista o canción que sean relevantes en su vida? Libro, película. Bueno, libro, hay un libro que se llama El mundo no aristotélico, de un autor, Van Vogt, que es un libro de ciencia ficción, pero en realidad habla sobre la relatividad de las cosas. Es más social que científico, curiosamente. Es un libro interesante. Película, yo diría Versus Usala, de Akira Kurosawa. Impresionante película. Y finalmente, disco, hay un concierto para grupo y orquesta de Deep Purple. Es rock pesado mezclado con orquesta sinfónica. Es una conversación entre un padre y un hijo. Interesante también. Si no la han oído, óiganla. Muchas gracias al biólogo Enrique Dune por habernos empapado con todos sus conocimientos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y darme la oportunidad de expresarlos. Llegamos al final de este pantanoso programa llamado 5x5.
pero les recordamos que pueden ver el ecosistema completo de este programa en el canal de TV UNAM en YouTube. Este humedal se está secando junto con la primera temporada. Pero regresaremos con temas interesantes para la segunda temporada que inicia la próxima semana. No se la pueden perder. ¡Hasta la próxima!